Hay cosas que uno vive y piensa, esto algún día se lo voy a contar a alguien. Bueno, llegó el día. Historia número 1, cuando intenté hacer vudú en cuarto primaria. Les voy a contar una de las cosas más random que hice cuando era niña, porque todavía me pregunto qué carajos estaba pensando. Esto pasó en 2018, cuando yo estaba en cuarto primaria. Creo que fue a principios de marzo cuando me volví fan de Chucky. Y cuando digo que era fan de Chucky, era fan de Chucky. Como yo obviamente no tenía dinero para comprarme un muñeco de Chucky, mi papá hacía algo que ahora me parece demasiado tierno, me imprimía imágenes de Chucky para que yo las tuviera. Y pues, como en las películas de Chucky se habla de rituales, magia, cosas ocultas y todo ese tipo de temas, yo empecé a interesarme muchísimo por eso. Era literalmente una niña de cuarto primaria descubriendo el ocultismo por culpa de Chucky. Y bueno, llegamos a junio. Yo tenía un compañero que siempre me molestaba. Y llegó un punto en el que ya estaba bastante cansada de él hasta que un día se pasó de la raya. Cuando llegué a mi casa estaba tan enojada que quería vengarme. Pero aparentemente mi yo de 10 u 11 años dijo: no, pegarle yo misma es demasiado sencillo. Así que agarré un muñeco mío. Y aclaro algo, ese muñeco estaba horrible. No sé por qué lo tenía. Ni siquiera sé por qué mis padres me lo habían comprado. Agarré el muñeco, tomé unas tijeras y empecé a clavárselas mientras pensaba en el nombre de mi compañero. Oh sí. Yo estaba intentando hacer vudú. Y gracias a Dios yo no tenía ni idea de cómo funcionaba realmente el vudú, porque imagínense que eso hubiera sido real. Yo al día siguiente llegando al colegio esperando a ver qué le pasó. Ja 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 ja. Pero obviamente no pasó absolutamente nada. Mi compañero siguió viviendo su vida, yo seguí viviendo la mía y el pobre muñeco terminó siendo víctima de una guerra que ni siquiera era suya. Y ahora, cuando recuerdo esto, solamente puedo pensar: ¿quién me dejó ver Chucky? Historia número 2. Hay una cosa bastante curiosa que me ha pasado con las estrellas desde que era niña. Desde pequeña siempre me han gustado muchísimo las estrellas. De hecho, cuando era niña hasta le decía a mi papá que quería tener una estrella del cielo. Todas las noches, mi papá y yo salíamos al patio a mirar las estrellas, y tanto él como mi mamá me compraban cositas que tuvieran estrellas porque sabían cuánto me gustaban. Pero aquí viene lo curioso. Un día estaba jugando a las escondidas con mis hermanas. En ese tiempo estaban construyendo otra habitación de la casa, así que en el patio había bloques y materiales de construcción. Yo me escondí detrás de unos bloques y, mientras estaba ahí, metí la mano en una superficie que había cerca. Cuando saqué la mano, había sacado una estrella. Pero no una estrella de verdad, obviamente. Era una de esas estrellitas que se pegan en las paredes o en el techo y brillan en la oscuridad. Y aquí viene lo raro, de todas las cosas con estrellas que mis papás me habían comprado, jamás, pero jamás, me habían comprado una de esas. Así que simplemente la guardé y la agregué a mi colección de estrellas. Pero aproximadamente un mes después estaba sola en el patio y decidí subirme a un pinito que teníamos. Y otra vez, encontré otra estrella. Fui corriendo con mis papás y les pregunté si ellos habían escondido esa estrella para mí. Y los dos me dijeron que no. Que ellos no habían comprado estrellas para mí y que nadie había salido al patio. En ese momento no le di importancia. Pensé que simplemente era una coincidencia y ya. Pero ahora, años después, haciendo este video y recordando todo, me doy cuenta de algo bastante curioso. Desde niña siempre me han gustado las estrellas y, de alguna manera, los objetos relacionados con ellas han aparecido varias veces en mi vida. No sé si fue pura coincidencia, si alguien las dejó ahí sin que yo supiera o si simplemente mi obsesión con las estrellas hace que yo recuerde especialmente este tipo de cosas. Pero me gusta pensar que, de alguna manera,
Las estrellas siempre terminan encontrándome a mí. Historia número 3. El día que casi me convenzo de que estaba embarazada, sin saber cómo funcionaba realmente. Esto pasó en 2024, cuando empecé a salir con un muchacho. Él tenía muchísimas ganas de tener intimidad, yo no. Y para que se hagan una idea de cómo empezó esa relación, nuestra primera cita ni siquiera fue una cita romántica. No hubo parque, ni comida, ni cine. El vato me llevó directamente a un hotel para descansar. Ya estando en el cuarto empezó a decirme que la intimidad era lo mejor del mundo y todo eso. Solo hubo besos. Nada más. Pero como yo llevaba falda, en un momento sentí que apoyó su parte íntima entre mis piernas y noté que había humedad. En ese momento entré en pánico. Como yo no sabía bien cómo funcionaban esas cosas, pensé, ya valí. Seguro así se embaraza una. Para rematar, días después mi periodo se retrasó y mi cuerpo empezó a sentirse diferente. Imagínense el susto. Yo ya estaba haciendo películas en mi cabeza. Hasta que me puse a investigar bien y descubrí que un embarazo no ocurre simplemente porque haya habido contacto externo de esa manera. Entendí que para que exista ese riesgo tiene que haber penetración y otras condiciones específicas. Ese día respiré con un alivio enorme. Ahora, cuando recuerdo ese momento, me da risa, pero en ese entonces estaba convencidísima de que iba a tener que explicar un embarazo que ni siquiera entendía cómo había pasado. Y bueno, eso es todo por hoy. Estaré haciendo más videos como estos. Cuídense.